Asistir. Bueno, muy buenas noches. Hoy es 30 de agosto del 2025. Estamos entrando a la última recta de este año. Esta es la 10ª tertulia para una nueva economía organizada por Grupo Nueva Economía. Hemos empezado en noviembre del año pasado y entre los conductores de las tertulias ha estado Mauricio Medinaceli compartiendo el espacio de los tertulianos con Robert Brockman, ha estado también Jaime Dunn, ha estado el diputado Miguel Antonio Roca, han estado economistas, han estado financistas, empresarios. Y bueno, hoy tenemos el placer y el honor de tener otra vez a Mauricio y al profesor, al doctor Hugo del Granado, que son los expertos en el estudiosos, investigadores, consultores internacionales en todo lo que es energía e hidrocarburos. Pienso que debemos sentirnos muy afortunados de tenerlos en este espacio. La modalidad va a ser muy sencilla. Va a empezar Mauricio Medinaceli con una aproximación sobre cómo ve él el sector, luego Hugo del Granado, luego entre los dos van a tener una pequeña tertulia, debate, conversatorio y luego vamos a ceder la palabra a los participantes. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, muchos tertulianos ya de hace varios meses atrás y la gente que tiene interés en estos temas. A partir de ahora todos los que están presentes forman parte de esta comunidad de tertulianos y bueno, la idea es seguir aprendiendo, creciendo y aportando. Adelante, Mauricio, te cedo la posta y muchas gracias. Gracias a ti, Guido. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes al ingeniero del Granado, con quien somos amigos desde hace más de 20 años, diría yo. Y bueno, agradecer nuevamente el espacio que me dan para compartir algunas ideas. Veo acá presentes a muchos amigos, Ligia, Juan Carlos, Tatiana, María Carmen. Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes. Sin más dilación, lo que yo quiero es acá compartir algunos desafíos, vamos a decir, problemas que le tocará enfrentar al próximo gobierno. Y es interesante, ¿por qué digo algunos? Porque hay muchos más, ¿de acuerdo? Pero de todos los desafíos, de los que ya sabemos, hay un conjunto más y quizás en la ronda de preguntas, ustedes, como también pertenecen al sector, muchos de ustedes, van a ir aportando otros desafíos. No quiero decir problemas porque, bueno, ahora toca pues construir. Ya, entonces acá estamos. Preparé este pequeño slide. Este pequeño slide que um, un poco refleja lo que yo quiero decir, todos los problemas que tiene desde mi punto de vista el sector. ¿Y por cuál comenzamos? Quisiera comenzar por a ver, y no sé, es que no quiero comenzar por el subsidio porque quizás eso lo quiero dejar al final. Am, Aunque ya, bueno, voy a comenzar acá, que es, que es una cosa interesante. El contrato TCO, déjeme verlo ahora. El contrato TCO es parte de los contratos de transporte que tiene firmados YPFB con Petrobras, ¿no? Y la particularidad de este contrato, y quizás ustedes me pueden corregir con más precisión, es que a través de este contrato Bolivia le devuelve lo que Petrobras invirtió en el ducto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque este contrato, hasta donde yo sé, dura 40 años, no los 20, digamos, del contrato al Brasil. Por tanto, en la medida que nosotros enviemos el gas natural al Brasil,
le estamos devolviendo una parte, ¿no? Le estamos devolviendo a Bolivia su cuota parte de la inversión del ducto construido hace más de 20 años. Entonces, la idea es ver con esta declinación de volúmenes si ha habido algún acercamiento entre el gobierno boliviano, o perdón, YPFB y Petrobras para solucionar este contrato, porque en teoría, y esto es lo que hay que ver cuando uno entra, todavía le debemos algo al Brasil por el gasoducto al Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún Bolivia tiene que exportar al Brasil bajo los términos de este contrato. Entonces esto le impone un desafío. El segundo desafío, la infraestructura de tanques de almacenamiento. Acá tenemos un problema serio en dos partes. El primer problema es que muchos de estos tanques no tienen el margen, porque al subsidiar el precio de la gasolina, diésel, todos los márgenes de la cadena están congelados y no se actualizaron hace más de 20 años. Por tanto, las necesidades de reposición, y aquí el ingeniero del Granado con su experiencia nos puede aclarar mucho más, las necesidades de reposición de los tanques de almacenaje, digamos, están vigentes y parece que no se ha hecho una inversión adecuada y es necesario um, ver qué es lo que está pasando con estos tanques que pertenecen a YPFB. Y estos tanques, además, me van a llevar al abastecimiento del mercado interno, porque en este momento YPFB es el único que tiene, digamos, toda la infraestructura para importar. Así usted saque una ley para importar, ¿no? Los importadores no se animan a invertir, digamos, $1 millón, porque no saben si esto, si continuarán, si podrán recuperar ese $1 millón, y por eso la pregunta es si YPFB les puede alquilar o no a los importadores estos tanques de almacenamiento. Tanques de almacenamiento parece algo muy pequeño, pero no lo es. No lo es porque ahí gira gran parte de los problemas que tocan a la población. Márgenes en la cadena de valor. Al congelar el precio de la gasolina y el diésel, se congelaron todos los márgenes. Márgenes de refinación, márgenes de almacenaje, de transporte por poliductos, ductos, inclusive las tarifas de transporte. Entonces, las tarifas de transporte interno y mercado externo. Entonces, al no actualizarse estos márgenes, la variable de ajuste que tuvieron las empresas es la calidad. Dicho en sencillo, ¿no? Como nosotros no le pagamos al taxista o al minibusero un pasaje bueno, lo que empieza a hacer es arreglar con un alambrito su asiento, ¿no? O sea, no hace las inversiones que necesita. Ese ejemplo, y curiosamente, esto es lo que hay que ver, cómo está la cadena de valor desde la producción, incluida importación, hasta las estaciones de servicio. Hay que ver cómo están esas estaciones de servicio que están sobreviviendo con un margen que muchas veces pues no les da. Este es otro tema complejo también, porque aparentemente hay una falta en el pago de los proveedores a los importadores, ¿no? Entonces hay unas deudas ahí que YPFB tiene que solventar gran parte, ¿no? Y todo esto es lo que hay que entrar a revisar, todos son estos problemas, desafíos. Esta falta de pago a proveedores es por eso que los importadores quizás, ¿no? Están reacios a importar a nombre de YPFB porque no recibieron el pago. ¿Y por qué no recibieron el pago? Por la ausencia de dólares y todo lo que sabemos. Luego, aquí hay un problema económico que toca lo técnico. Falta de insumos en las plantas de urea y gas. Esta gas, la planta de separación, me refiero, Carlos Villegas. Entonces, claro, como no hay producción de gas, no hay insumos para estas dos plantas, y uno podría decir, bueno, entonces que operen a menor capacidad. Ahí dañamos físicamente la planta, porque justamente estas plantas tienen que operar, no es cuestión de cerrar como una pila, digamos, de la cocina. La falta de insumos puede dañar estos activos y es necesario ver qué se hacen con estas plantas, no solo por un tema de privatización nacional, no, no, es un tema de cómo cuidamos estas plantas que ya están ahí, bueno, digamos, construidas. Hay un problema en la exploración en áreas protegidas. YPFB comenzó a explorar en áreas protegidas. Entonces, eso va contra la ley de hidrocarburos, contra la Constitución, de hecho. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo están estas actividades de exploración en áreas protegidas? De hecho, Mayaya, y esto me confirmará el ingeniero de Gradano,
Para sacar el gas de Mayaya hay que construir un tubo que con alta probabilidad tiene que pasar por un área protegida. Ahora, ustedes me dirán, desde un punto de vista técnico, eso no es problema, porque se hunde el tubo, como se hizo con el Brasil, y no se toca lo de ahí arriba. El problema es la gente, las malas personas que siempre hay, que inmediatamente saben del trazo del ducto, entonces avasallan y consiguen, digamos, esos predios por donde pasará el ducto, y es esa mala gente justamente la que daña el medio ambiente al ingresar a estas áreas protegidas. Es esa la razón por la cual Mayaya, por ejemplo, y otras exploraciones tienen que, bueno, analizarse. Uso ineficiente de ductos. La falta de transporte, la falta de producción de gas también está haciendo que se haga un uso ineficiente de ductos, de poliductos, oleoductos, gasoductos, porque van de un lado al otro, meten gasolina, meten petróleo. Entonces, aquí se necesita un orden, aquí se necesita no dañar esta infraestructura con una programación, digamos, de lo que se vaya a transportar. Hay unos problemas contables en IPFB y parece tonto esto, parece menor, pero no lo es, porque los activos de IPFB están valorizados a UFB, ¿de acuerdo? Y como la UFB está creciendo por el tema de la inflación, de pronto los activos de IPFB están revalorizándose. Entonces, y esto puede, digamos, desbalancear el patrimonio, desbalancear el estado de resultados, desbalancea los indicadores financieros y, bueno, entonces la capacidad de aparentemente IPFB es una empresa, digamos, rentable, pero hay que ver si estos aspectos contables están afectando. Hay una conciliación vigente en el contrato del Brasil con el TCQ y el TCX. Hay unos volúmenes que no están completamente conciliados y esta conciliación lleva tiempo, lleva dinero. Todos estos problemas que estoy relatando acá son dinero, son preocupaciones. Como ven, no solamente es el subsidio. Las personas que entren a esas tres instituciones que fue un call center, Ministerio, IPFB y ANH, tienen que lidiar con estos y más problemas. Es decir, más problemas me refiero a problemas políticos, que gente va a pedir pega, que gente no quiere despedir, que la gente va a salir a las calles, qué sé yo. Entonces, la industria, y aquí estoy poniendo los problemas que competen a la industria, privado o público, ¿no? Ahora, el tema de los costos recuperables, esto también merece la atención, porque es necesario ver si las conciliaciones entre IPFB y los operadores privados están saneadas. Si no están saneadas y si nadie le puso la firma al monto de costos recuperables que entregó IPFB a los operadores, el próximo gobierno, sea quien sea, tiene que entrar a conciliar si es que quieren trabajar con borrón y cuenta nueva con los operadores privados. Y estos costos recuperables, señores y señoras, no son menores. Una cosa es que se diga es este monto, otra cosa es que se diga, miren, ya, conciliamos, cada uno pone la firma, porque al poner la firma en costos recuperables, uno está poniendo la firma para posibles juicios políticos en el futuro, porque justamente está diciendo, ok, les estoy devolviendo a las petroleras 1.000, 2.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta es si alguna de estas tres autoridades tendrá, digamos, esta, este desprendimiento, ¿no? Para firmar una conciliación con costos recuperables o le seguirán pateando. Hay un conflicto con Shell, hay un conflicto con Shell por la nacionalización, la compra de acciones que se hizo en el pasado, porque ellos eran parte de un consorcio de Shell y Enron, formaron una empresa de transporte y hay un problema ahí. Fueron al Banco Mundial, fueron a un organismo internacional y ganaron. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la posición del gobierno boliviano respecto a este problema con Shell? Hay un reintegro al incentivo a la exploración. En este momento, el Estado boliviano, yo creo, les debe a las empresas por el incentivo que fue aprobado por ley. Y nuevamente son millones de dólares que las empresas están pidiendo. No sé si se acuerdan, esto viene de la ley de incentivos. Entonces, la pregunta es si todos los reintegros a los incentivos de las operadoras están saneados. Están saneados. La pregunta es, porque son
son millones en todas partes, si se dan cuenta, millones aquí, millones allá, millones allá. Entonces, el sector necesita primero, una conciliación, un saneamiento de las cuentas, borrón y cuenta nueva, y una inyección de capital, como ustedes pueden ver, potente. Luego tenemos impagos de IPFB, bueno, eso lo tocamos a lo largo de toda la cadena. El subsidio a los derivados del petróleo, el subsidio a la gasolina, diésel. Sobre esto se ha hablado mucho, hemos hablado mucho desde hace 20 años atrás. Guido, el ingeniero del Granado, son testigos de que esto lo venimos. Ahora, acá lo que yo puedo añadir no es lo que todos ya sabemos, porque la pregunta es, dado que sabemos que debemos quitar el subsidio, aquí la pregunta es la forma. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Aquí hay varios puntos de vista. Digamos, el punto de vista a la Milei, podríamos decir, política de shock, como hizo Evo Morales en diciembre del 2010, y duró ese gasolinazo 5 días, porque básicamente el precio de la gasolina se duplicó. Hay gente que dice que hay que hacerlo gradual, ¿no? Como se hacía en el pasado. Hay gente que dice que hay que liberalizarlo de una vez y que el mercado sea el que decida. Hay gente que dice que hay que mantener. Hay gente que dice que hay que subsidiar a uno, subsidiar y no subsidiar a los otros. Bueno, en las formas, aquí está, digamos, ese diablillo. ¿Por qué? Porque dependiendo de las formas, todos estamos de acuerdo que hay que quitar el subsidio, dependiendo de las formas, esta política tendrá éxito o no tendrá éxito. Lo que se implementó en el mundo, yo lo vi en El Salvador, lo vi en Irán, es básicamente quitar el subsidio y dar un subsidio directo a los pobres a través de unas tarjetas de débito. Otra gente dice que hay que utilizar, bueno, estas cosas tecnológicas con el celular, qué sé yo. Pero este es un tema que, como pueden ver, todos son urgentes acá, porque detrás de cada uno de estas cajitas hay gente que está esperando que le den su dinero. Y detrás de cada una de estas cajitas hay taxistas, amas de casa, qué sé yo, y no hay gasolina, qué sé. Ahora, el abastecimiento del mercado interno es otro tema con el que tienen que lidiar las tres personas que se hagan cargo de estas instituciones, ¿no? Aquí no hay magia, es decir, este es un problema estructural. Yo tengo algunas ideas, yo tengo algunas ideas que las podemos discutir luego de cómo pues, lograr que el sector privado entre a abastecer el mercado interno. Ese es el desafío. Hay unos temas legales que hay que solucionar, hay unos temas técnicos como las plantas de almacenaje y qué sé yo. Ahora, ¿qué otra cosa? La importación de petróleo, ¿no? El gobierno en los últimos años está importando petróleo bajo la siguiente lógica. La lógica es, ¿por qué compramos un producto terminado cuando podemos importar petróleo y que esto se refine en el país? Aquí hay un tema técnico-económico, diría yo. No, las refinerías están, vamos a decirlo, acostumbradas al petróleo boliviano. Entonces, para lograr importar petróleo es necesaria una inversión en las plantas de refinación. El ingeniero del Granado me dirá si estoy en lo correcto o no. Para procesar un crudo importado es necesario ver si se puede utilizar el ducto Huaynacocha-Sica-Sica-Arica, si se lo puede dar la vuelta, creo que sí, no sé. Y, pero esta es una posibilidad que le puede ahorrar, digamos, algunos pesos a IPFB. Dentro de las cosas estructurales va a haber presión para la nueva ley de hidrocarburos, pero la nueva ley de hidrocarburos es un papel, evidentemente, que tiene que ser implementado, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se hace esta implementación? Hay muchas multas y sanciones que YPFB nuevamente tiene que conciliar con los operadores privados. Bueno, aquí he hecho un recorrido entonces de todos los problemas, no todos, perdón, de algunos de los problemas que enfrenta el sector hidrocarburífero boliviano, ¿no? Donde quizás el subsidio es importante, el abastecimiento del mercado interno, pero todos estos colaterales hablan de problemas dentro de la industria. Y si uno va a hablar con la Cámara de Hidrocarburos, la Cámara de Hidrocarburos le va a sacar esta lista y más para solucionar. Si uno va a hablar con los de Asosur, esta lista y más grande todavía.
si uno va a hablar con, y así, ¿no? Entonces, las personas que entren, independiente del partido político, tienen que por lo menos durante estos 2 meses, por lo menos durante estos 2 meses, tienen que empaparse de estos temas, ¿no? Pues sé que hay un tema político, pero empaparse de estos temas para no entrar en seco y hacer lo que hicimos con el doctor Rodríguez Belcé. Y con esto termino. Cuando fui ministro, el doctor Rodríguez Belcé me invitó a ser ministro de hidrocarburos y nuestra única tarea era hacer un gobierno de transición. Entonces ganó Evo Morales, bien, no hay problema. Entonces lo que dijo el presidente en ese momento es, hay que crear equipos de transición. Y durante 2 semanas, no, perdón, 2 meses, yo personalmente me reuní con Andrés Solís Rada, con Carlos Villegas, con toda la cúpula de hidrocarburos del MAS, para hacerles el traspaso de todos los temas que tenían que seguir operando y todos los temas que merecían su atención. Entonces, esta transición, considero, es lo que tiene que hacerse ahora. Bien, querido Guido, creo que he cumplido los 20 minutos. Espero no haber corrido tanto. Fantástico. Tiene la palabra el doctor del Granado. Bueno, Guido, gracias por la invitación. Saludos a todos y a Mauricio, eh, igualmente un poderoso saludo. A ver, todos los problemas que menciona Mauricio tienen un solo origen y es el modelo económico implementado estatista que se implementa desde el gobierno para la política de hidrocarburos en el sector. Veamos en qué consiste esta política estatista y la recomendación que tenemos gruesa a quien asume el gobierno es cambiar el modelo estatista para crear un modelo más liberal de política hidrocarburífera. Veamos, por ejemplo, cómo empieza el estatismo. El estatismo en realidad empieza con la ley 3058 promulgada por Orlando Vaca 10 y que no fue adecuadamente manejada por el gobierno de Carlos Mesa. Esta ley de hidrocarburos es el primer eslabón cronológicamente de tres medidas que lanza el gobierno del MAS, además de la ley de hidrocarburos que es una medida del gobierno de Carlos Mesa, pero después viene el decreto 28701, calificado por el gobierno como de Héroes del Chaco, y luego la Constitución Política del Estado. Empecemos por el análisis de la 3058. La ley 3058 recupera la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. Segundo, se refunda IPFB con la propiedad de las acciones de las empresas capitalizadas. Y tercero, se fortalece a IPFB para ejecutar la Política Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué se entiende por fortalece a IPFB en la ejecución de la ley de la política de hidrocarburos? Se encomienda a IPFB que la comercialización sea a través de IPFB. IPFB instala y opera el Centro Nacional de Medición y Control de la Producción y Transporte, justamente para el control de los volúmenes. Tiene IPFB, obviamente, el derecho propietario de todos los hidrocarburos, de su actividad y de la fiscalización de las actividades en la cadena. Tiene todas las áreas de interés petrolero por adjudicación directa, IPFB. Las contratistas son disminuidas en su rol al interior de la política estatista. Por ejemplo, no pueden retirar sus activos en ninguna área concedida sin la autorización y la fiscalización de IPFB. Las contratistas están obligadas a entregar su producción, toda su producción, a IPFB.
YPFB es agregador y exportador de todos los volúmenes de gas natural al exterior. Y además cobra por este trabajo de agregador un 0,5% del monto total de la exportación. Es, todas las redes de gas natural se adjudican directamente a YPFB, así como se adjudican las áreas de interés petrolero. En definitiva, se puede decir que con la ley esta, YPFB asume las funciones de regulador, porque todo lo que significa control de producción, administración de las áreas reservadas, las adjudicaciones que hacen de las ampliaciones de las... Todo es, debería ser una función de la ANH, que era anterior Superintendencia de Hidrocarburos. Primer error, no puede asumir YPFB un papel de regulador al mismo tiempo y de ser administrador de los intereses de los recursos naturales de hidrocarburos. Segundo, YPFB asume funciones políticas de guardián de la riqueza hidrocarburífera nacional. O sea, está asumiendo tres roles. Primero, es una empresa petrolera. Segundo, es básicamente un regulador. Y tercero, es un administrador de la riqueza nacional. YPFB dejó de ser una empresa petrolera competitiva. No tiene competencia en ningún lado. Por lo tanto, es uno de los orígenes por los cuales hay un manejo discrecional y corrupto al interior de la empresa. La nominación de autoridades es a dedo por ocurrencia de una autoridad del gobierno. Todas las autoridades de IPFB son interinas. No hay uno solo nombrado en todos los 20 años que tenemos por méritos curriculares propios. Esto ha hecho perder absoluta eficiencia a IPFB desde el punto de vista técnico. Segundo elemento en esta cadena estatista es el decreto de 28701 de estatización de nacionalización, o llamada también el decreto de Héroes del Chaco, por la cual opera la nacionalización de las empresas capitalizadas, las acciones de las empresas capitalizadas, ¿no? Con esto de la refundación que se dice de YPFB, ya con la ley anterior de 3058, se concede a YPFB la propiedad de las acciones de las capitalizadas. Con el decreto esto se procede a nombrar esta transferencia como la nacionalización de las acciones de las empresas capitalizadas. Y ya con la Constitución Política del Estado se endosan las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva en favor de YPFB. O sea, en las tres disposiciones que voy a mencionar, se está hablando de la nacionalización de las acciones, ¿no? No hay ninguna nacionalización acá de activos, sino de acciones. Este decreto crea un impuesto que es un impuesto transitorio del 32% a los campos exclusivamente de Petrobras. Y nuevamente se dice lo que dice la ley de hidrocarburos, que es la reestructuración integral de YPFB. Nada más de eso se dice en el decreto de nacionalización o de Héroes del Chaco. Luego viene en febrero del 2009 la Constitución Política del Estado, que ratifica, al igual que el decreto 28701, el carácter estatista de la política petrolera. YPFB, de acuerdo a la Constitución, es la única facultada para realizar actividades en la cadena de los hidrocarburos. Es la única facultada para realizar actividades. YPFB no puede transferir sus derechos y facultades bajo ninguna forma o modalidad a otras empresas.
imposibilita, por lo tanto, a otras empresas a ejercer actividades en la cadena. Tercero, autoriza a IPFB a firmar contratos de servicios como única modalidad que permite a los contratistas a operar en el territorio nacional. O sea, se eliminan los contratos de operación y se prohíbe toda modalidad diferente a la de los contratos de servicio. O sea, reduce la categoría de las empresas operadoras a la mera calidad de operadoras de servicios para proveer servicios de exploración y explotación. Dichos contratos deben contar, además, con una autorización y una aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que estos contratos tengan vigencia. Y si no recurre a estos dos pasos de autorización y aprobación, son dos pasos diferentes, no es en uno solo, sino que en una primera etapa pasan a autorizar, piden autorización a la Asamblea Plurinacional para operar, y tercero, una vez autorizados, en un segundo momento, autorizan recién a poder poner en vigencia los contratos. O sea, son dos pasos en diferentes momentos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual significa una redundancia burocrática que ha quitado meses de operación a todas las contratistas que han firmado servicios, contratos de servicios. Crea también la Constitución la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos, y que es un paso adicional a la creación de la propia Empresa Boliviana de Industrialización, que se produjo meses antes de la aprobación de la Constitución. Luego, la asociación que puede hacer IPFB en esta etapa de industrialización no puede tener una participación menor al 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que se restringe la participación de los contratistas o de cualquier empresa privada a esa participación, que tiene que ser menor al 50% por parte de los contratistas. ¿Esto qué hace? Hace que IPFB solo haya podido hacer dos contratos de asociación. El primero es como socia de Repsol en Andina, que sí acepta tener el 49% de las acciones, y la segunda asociación que hace es con Petroandina, que es una asociación fracasada justamente por ineficiencia de Petroandina. Y en definitiva, no hay ninguna asociación para ningún proyecto de industrialización. Todos los proyectos han tenido que ser asumidos por IPFB en un 100%. Y finalmente, hay una restricción muy grave respecto a los contratistas, que dice que todos los contratistas o asociados no se les reconoce ningún caso, tribunales ni jurisdicción extranjera. No pueden invocar situaciones excepcionales ni recurrir a arbitrajes, y tampoco recurrir a reclamaciones diplomáticas. O sea, este es el sumum del estatismo. O sea, no reconocer a la contratista o al asociado la posibilidad de que tengan que recurrir a tribunales internacionales imparciales como único medio de resolución de controversias. Esto ha hecho que las actividades de IPFB se reduzcan drásticamente. Primero, por no tener recursos para acudir a la exploración y evitar que las empresas privadas ingresen a realizar actividades de exploración. Por lo tanto, no hay inversión en exploración,
Segundo, bajan las reservas y tercero, baja la producción. Estas son las consecuencias de un modelo estatista que tiene su razón de ser en estas tres disposiciones legales y que han hecho que el sector petrolero está en crisis en este momento. De ahí, de esta crisis, deviene el déficit energético, que significa que los ingresos que tiene IPB por exportación sean menores a los gastos que tiene por su propio funcionamiento. Estos son los factores en los que ha sumido actualmente al sector petrolero en la crisis que tiene actualmente. Y si vamos a resumir los problemas que ha planteado Mauricio para recomendaciones para el próximo gobierno, tienen que tener en cuenta que todos estos problemas devienen de un esquema, un modelo estatista que ha tirado al suelo al sector petrolero y que le ha evitado un desarrollo que modernice a la industria, a las entidades del sector. Y por lo tanto, ¿qué se requiere? Primero, tiene que haber una nueva ley de hidrocarburos. No estamos hablando de modificaciones a la ley actual, que es absolutamente eh, fuera de obsoleta, es una ley obsoleta, porque tiene continuas referencias a la constitución política del Estado previa a la constitución del MAS. Y segundo, es que la constitución política del Estado no puede quedarse sin modificaciones. La constitución política del Estado tiene que modificarse, sobre todo en los puntos en los que he hecho referencia. O sea, primero, IPFB no puede tener mínimo 50% de participación. Tercero, las contratistas tienen que poder acceder a la calidad de socias y de contratistas de IPFB, no solo de servicios. Esto tiene que modificarse en la Constitución Política del Estado. Es decir, las contratistas tienen que poder acceder en igualdad de condiciones que de IPFB a todas las fases de la industria hidrocarburífera. E IPFB tiene que asumir el papel de empresa petrolera competitiva. En la medida en que se vuelve una empresa monopólica, deja de ser competitiva, deja de ser eficiente y se da paso a toda la cadena de corrupción que hemos visto a lo largo de estos años. Eso es, Guido. Bueno, Mauricio, tienes el espacio para dar tu opinión sobre esta situación que da miedo. Gracias, Guido. Gracias, ingeniero del Granado. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo. Antes de entrar a lo que yo quiero hablar, me gusta que en el chat de texto, si ustedes entran ahí, están hablando sobre temas técnicos, sobre las refinerías en importación de crudo. Quiere decir que aquí tenemos un conjunto de jóvenes técnicos que, bueno, eso es lo que hay que hacer en el futuro, discutir, llegar a consensos. Ahora, Guido, tú conoces que me gusta el tema de la historia. Lo que yo quiero es reforzar un poco lo que dijo el ingeniero del Granado para decir que Bolivia no es la primera vez que está metida en estos afanes, ¿de acuerdo? Este péndulo entre nacionalización y sector privado. Y déjenme mostrarles algo que a mí me parece muy interesante. Eh, Aquí, Guido, me confirma si puedes ver, estamos viendo el Google Earth. Sí, sí, perfecto. Bien, a mí me gusta mucho esta cosa. Fíjense, aquí está Bolivia, ¿no? Y vamos a hacer un zoom acá. Miren, aquí está el Bermejo. Y vamos a entrar al Bermejo X2. Aquí está el Bermejo X2. Vamos a buscarlo. Ese. Debería ya guiarnos hasta a este pozo. A ver, no está funcionando. A ver, vamos a ver. Ahí está.
Fíjate, Guido, y todos los que no pueden. Ahí está el pozo petrolero Bermejo X2. La verdad no sé si está funcionando todavía. Aquí está la frontera con Argentina y aquí están abandonadas, creo yo, otras instalaciones, ¿no? Resulta que gran parte de nuestro odio a las transnacionales, gran parte está explicado por ese tramo en el río, porque se acusó al Standard Oil, en plena guerra del Chaco, digamos, de exportar petróleo sin autorización. Ya usted está viendo en pantalla de dónde se le acusó de haber exportado, porque el Standard Oil tenía también la concesión en estos predios en Argentina y se le acusó de construir este ducto, ¿no? Eso como material histórico es interesante ver que Google Earth todavía nos muestra ahí el origen de todo el problema en el que estamos metidos. Pero bueno, más allá de esta digresión, um, miren, hubo el problema con la Standard Oil, que ya dije por qué llegó al país, qué sé yo, se crea IPFB en la década de los 30 para administrar los activos del Standard Oil. En los 40 IPFB administra esto, pero la producción en los 40 del siglo pasado comienza a caer. Entonces, Víctor Paz Estenssoro entra al gobierno y dentro de todo lo nacionalista que era don Víctor Paz, se porta muy liberal en el sector petrolero y aprueba lo que se llama el código Davenport. Davenport porque lo hace una empresa consultora de un buffet en los Estados Unidos, el buffet Davenport. Entonces, en la década de los 50 aprueba un código de Davenport que era liberal para, digamos, contrarrestar la caída en la producción bajo la administración de IPFB. Y en la década, y gracias, con ese código llega un montón de empresas y entre ellas llega la Gulf. La Gulf, Guido, encuentra los campos de Colpa y Caranda en Santa Cruz, grandes megacampos de gas. Y como el país no tenía, digamos, cultura de consumir gas, lo que hace la Gulf es hacer un contrato de exportación con Argentina, con una serie de problemas que en ese momento, pero gracias a ese contrato viene el gobierno y con Marcelo Quiroga Santa Cruz nacionalizan en el 69 la Gulf y le dan por segunda vez a IPFB la capacidad y la potestad de administrar todos estos campos, Colpa y Caranda. Los 70 viene el boom del precio del petróleo y IPFB, gracias a esa subida de precios, como nos pasó ahora, puede pagar la indemnización a la Gulf, pero nuevamente finalizando los 70, comenzando los 80, la producción de petróleo cargo de IPFB cae. Y nuevamente, en la década de los 90, se llama por tercera vez al sector privado para que invierta. Se modifica la ley, primero sale la ley 1194, después la ley 1689, de Jaime Pazamora, de Ergón y qué sé yo. Se firma el contrato con el Brasil, se atrae inversión, se recuperan las reservas, se recupera la producción y el 2006 nuevamente por tercera vez, con otros matices, se nacionaliza el sector y nuevamente YPFB se hace cargo, agarra la producción, agarra las reservas, no hace exploración y la producción cae nuevamente por tercera vez en la historia republicana del país. Y por tercera vez estamos llamando nuevamente al sector privado. Por tanto, este péndulo en el cual giramos y al cual el ingeniero del Granado acertadamente dice hay que abrir las puertas al sector privado, este péndulo ya lo hemos vivido y ha funcionado. Ese es el tema. Cuando vino el sector privado, funcionó. Fueron otros los problemas que surgieron, probablemente sociales, también es el dulce de la parte política partidaria, cuando vienen empresas por ese pozo que ahí mostré y que dijeron que la Standard vendió petróleo a los paraguayos. Bueno, esa es una historia a la cual no quiero entrar porque hay las dos posiciones. Lo que quiero decir acá es que llamar al sector privado no es ajeno en Bolivia, lo haríamos por tercera vez en la vida republicana y esperaríamos pues que esto funcione. Yo estoy de acuerdo con el ingeniero del Granado. Podemos discutir después cómo le abrimos las puertas al sector privado. Hay medidas de corto plazo, como solucionar el subsidio y el abastecimiento del mercado interno. Eso es urgente. Eso hay que hablar con Asosur, eso hay que hablar con las empresas, con los importadores. Y aquí el gran desafío es, si abrimos la importación al sector privado, ¿cómo le aseguramos la recuperación de la inversión para instalar, por ejemplo, sus plantas de almacenaje, o si YPFB le va a alquilar sus plantas de almacenaje? Aquí el almacenaje
querido Guido, es clave para abrir la importación al sector privado, en tanto se recupere, digamos, la inversión. Y para finalizar, yo estoy trabajando en un proyecto, me contrató un agente de Mercosur para analizar el mercado del gas natural Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, perdón, Bolivia y Brasil, sí. Entonces, resulta que Argentina tiene las reservas como para abastecer todo este mercado durante 60 años, ¿de acuerdo? Lo único que habría que hacer es una infraestructura para importar gas desde Argentina. Entonces hay que actuar bajo dos escenarios. Uno, donde podemos recuperar la inversión con la ayuda del sector privado, y dos, donde no podemos recuperar la producción, perdón, y, y hay que importar probablemente gas desde Argentina o desde alguna forma. Por tanto, todo esto son desafíos, hay que abrir las puertas al sector privado, pero para abrir las puertas al sector privado tenemos que tener las reglas del juego ordenadas, claras. Aquí no hay ningún genio, desde mi punto de vista, Guido. Esto es un trabajo en equipo donde se necesita gente técnica, joven, gente senior que sepa un poco de lo que pasó antes, y este es un trabajo en equipo entre las tres instituciones, trabajando, y quizás el ingeniero de Granado aquí ya no esté de acuerdo conmigo, trabajando de la mano con, digamos, la sociedad civil. Yo creo que esa es la forma para quitar el subsidio de la forma, digamos, que no sea tan dramático, que sí va a ser dramático. Esa sería mi primera reacción, querido Guido, ingeniero del Granado. Hugo, adelante. Bueno, estamos hablando nuevamente con Mauricio, de soluciones que tienen que ver con una convocatoria a la inversión privada nuevamente para que puedan remontar a la producción y al descubrimiento de nuevas reservas. Lo que dice es cierto, nuevamente hay que convocar por tercera vez a la inversión privada. Pero se nos ocurre convocar a la inversión privada solo cuando estamos en crisis. Y en las tres veces es después de, en este caso último, de haber vivido en un estado populista, estatista, y después de dos nacionalizaciones en anteriores oportunidades. Cada una de estas ha requerido de recuperar la confianza a nivel internacional de los inversores, porque hemos perdido confianza en las inversiones, en los inversores. Y recuperar la confianza es un proceso largo, que demora mucho tiempo porque tenemos que dar señales claras de que esta vez estamos hablando en serio. No estamos queriendo recuperar la inversión y tener nuevas reservas para después volver a nacionalizar a quienes se hicieron lo positivo de la política petrolera. Entonces tenemos que sentar las bases de un Estado serio que esté hablando en términos de largo plazo, de una política de Estado que no piense en volver a incurrir nuevamente en nacionalizaciones o en medidas estatistas. La sociedad boliviana tiene que tomar muy en conciencia que la crisis que estamos viviendo se debe en común a nacionalizaciones que devinieron, en este caso un régimen populista estatista, que devinieron en una crisis de producción y de reservas. No podemos volver a caer en ese tipo de subes y bajas porque está en juego la seriedad del país y la seriedad de los gobiernos que puedan asumir eh, el rol de ejecutivos en el Estado. O sea, tenemos que tener muy en cuenta que Bolivia tiene que asumir una política seria respecto a sus recursos naturales, no solamente respecto a los hidrocarburos. Estamos con problemas nuevamente de desórdenes, de falta de consensos, de falta de políticas de Estado respecto al litio, otro recurso natural que puede sufrir
sufrir tropiezos como los tienen los hidrocarburos actualmente debido a los altibajos que tiene el Estado y la falta de consensos nacionales respecto a los recursos naturales. Los recursos naturales tienen que posibilitar una mejora en los estándares de vida, en lograr ingresos sostenibles y no únicamente esperar que surjan como luces aisladas en determinados momentos de la historia nacional que nos saquen del hueco toda vez que gobiernos malos han logrado introducirnos en una crisis. Eso es. Perfecto. Entonces, yo creo que podemos dar espacio a los tertulianos para que hagan sus preguntas, mejor si las hacen a viva voz y se dirigen ya sea a Hugo del Granado o a Mauricio Medinaceli. Entonces, tienen la palabra, estimados tertulianos. Yo tengo pregunta. Adelante, Pliqui. Este sería más para Hugo. Muchas gracias a Hugo y a Mauricio por la presentación, muy ilustrativa, muy bien presentada, pero bueno, algo preocupante, o sea, ese es otro tema. Eh, la caída, mi pregunta sería, ingeniero del Granado, la caída en TCFs, ¿es porque nunca tuvimos los 53 TCFs o todos los desincentivos que ha tenido esa desestatización, que ni siquiera tienes a dónde quejarte en caso de que requieras un arbitraje, que nadie ha querido invertir un peso más? Y lo que entiendo yo, mi laico entender, se requiere para mantener las reservas, necesitas invertir periódicamente en mantener la certificación y tienes que actividad, o sea, hay una inversión de reprobar y recertificar y mantener la certificación, y eso es inversión constante. Entonces, la caída se debe más a que nunca hubo los 53, porque los 53 da para varios años para abastecer el mercado interno y nuestros contratos de exportación. ¿O es que se ha caído el incentivo para las certificaciones? Bueno, voy a pasar a responder tu pregunta. O sea, en ningún momento las reservas han estado en 50 TCFs. El año 2006, si no me equivoco, llegaron a 26 y fracción de TCFs gracias a los descubrimientos de los megacampos. Y desde entonces estas reservas han ido cayendo. Han decaído, qué sé yo, más del 10% cada año, hasta llegar al 2022 y 23, cuando se hacen nuevas certificaciones después del año 2018. Y ahí nuevamente los gobiernos masistas han violado la ley 3740, donde estaba instruida una certificación de reservas cada año y los datos a ser publicados hasta marzo del año siguiente. Pero bueno, 5 años sin certificaciones desde el año 2018 hasta el año 2022. Resulta que y se hacen dos certificaciones en 2 años seguidos. Ahí recién cumplen la ley 3740. Pero los resultados son desastrosos, pues, porque la primera certificación que se hace el año 2022 da una reserva comprobada de gas de 4,04 TCFs. 4 TCFs. En términos de barriles de petróleo y condensado, se habla de casi 15 millones de barriles de reservas, contra 45 que teníamos años antes. Y el año 2023, o sea, un año después de la certificación de reservas, ya hecho por otra empresa que es McNaughton,
Las reservas probadas de gas resultan en 4,49. O sea, estamos hablando de un incremento de 0,4 TCFs de reservas en materia de gas. Y en materia de crudo, sí se produce una elevación considerable. Estamos hablando de petróleo de 12 millones de barriles, ¿no? O sea, de 10 pasamos a 12. Y de condensado de 50 pasamos a 51. O sea, tenemos una elevación, digamos, si podemos hablar de términos de cifras tan pequeñas, de una reserva, incremento de reserva mayor en líquidos que en gas. Pero esto hace, obviamente, que veamos la situación de las reservas que están en continua declinación desde el año 2006 como una reserva mínima que obviamente trae como consecuencia una bajada de la producción. Así tenemos el año 2016, por ejemplo, una producción de 57, casi 58 millones de metros cúbicos por día. Y el año 58 millones de metros cúbicos por día. Y el año 2025 tenemos proyectado una producción de 28, o sea, el 50% de lo que producíamos hace 11 años. Y en crudo igual, o sea, en crudo teníamos una producción de 45.000 barriles por día y el año 2025 vamos a tener una producción de 18.000, o sea, menos de la mitad de lo que había hace 11 años. O sea, la situación es desastrosa, francamente, francamente crítica, porque esta bajada de las reservas, obviamente que se traducen en caída de la producción, y es una producción que además no ha continuado de caer. Hay una proyección, por ejemplo, de petróleo y crudo que nos dice que el año 2030 vamos a estar por debajo de los 1.000 barriles por día. ¿Por qué? Porque obviamente en la medida en que no hay mayores reservas, no hay mayores campos de producción, la producción va a continuar en declinación y finalmente eso se traduce en que ahora importamos el 50% de la gasolina y más del 86% del diésel. Y eso significa ingentes recursos que el país no tiene. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Es una crisis que se manifiesta con el déficit energético que tenemos. O sea, ¿qué se puede hacer? Se tiene que modificar la estructura que ya les he indicado de tal manera que eh, primero empezamos a recuperar la confianza, segundo tenemos que mandar señales de que el gobierno va a actuar con seriedad a largo plazo de tal manera que se recupere la confianza de los inversores. Perfecto, entonces hay un orden, Mauricio, luego Raúl y don Francesco Zarati, y luego tenemos a Luis Chipán. Bueno, gracias, Guido. Muy corto, quisiera añadir sobre la respuesta del ingeniero de Granado y la pregunta de Ricardo, que para que un recurso se convierta en reserva, tiene que cumplir condiciones técnicas y económicas. Entonces, sucede que cuando Bolivia incrementó la regalía del 18 al 50%, algunas reservas se convirtieron en recursos, porque su capacidad económica, digamos, la ecuación económica ya no cerraba. Por eso no, cuando me preguntan las reservas, ¿qué pasó? ¿Se esfumaron? ¿Qué pasó? No. Al subir, imaginemos una situación donde el impuesto sube al 100%. Ya no tenemos reservas, porque desde un punto de vista económico no vale la pena extraer ese recurso. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno sube los impuestos o regalías en un país, inmediatamente está afectando las reservas marginales de ese país porque dejan de ser reservas para convertirse en recursos. Y dicho sea de paso, lo que tenemos en litio en Bolivia no son reservas,
son recursos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una certificación técnica económica para ver su viabilidad desde un punto de vista de ambos factores. Entonces, también hay un tema económico acá relacionado con el incremento desmedido de la regalía del 18 al 50%. Eso quería nada más añadir. Excelente. Gracias. Raúl, por favor, si puedes prender tu cámara. Yo les voy a pedir un minuto, por favor, si es posible, para prender la cámara. En todo caso, si no, podría ceder mi turno a la participación de la siguiente persona. Mil disculpas. Perfecto. Francesco Sarti. Bueno, muchas gracias por la explicación que nos han hecho los dos. Creo que lo más importante en este momento, frente a la magnitud y a la diversidad de los problemas que ha expuesto Hugo y Mauricio, es tener claro una hoja de ruta. El próximo gobierno, ¿qué hace con todos esos problemas? El riesgo es que ataque uno, deje el otro y bueno, y nos mantenemos en el mismo pantano. A mi criterio hay un problema inmediato que es el abastecimiento. Eso no depende del sector de hidrocarburo a corto plazo. No vamos a hacer aparecer gas y petróleo en Bolivia en los próximos 12 meses, digamos. Lo que se necesita es tener un colchón financiero, por eso yo creo que la primera medida es de tipo macroeconómico que hay que tomar y asegurar el suministro de gasolina y diésel. ¿Por qué? Porque eliminando la subvención, ¿no? Lo único que obtenemos, bueno, no lo único, dos cosas obtenemos. Si eliminamos la subvención de una manera gradual o traumática, con compensación o sin compensación, tenemos dos resultados. Uno, disminuir el contrabando, ¿sí? Entonces disminuir un poco los volúmenes importados. Y dos, tener más bolivianos, más moneda boliviana para yacimientos, que si no puede convertirla en dólares, igual no va a poder reponer. Entonces, yo creo que el sector de hidrocarburo para reactivarse necesita en primer lugar de un ajuste macroeconómico, por lo menos a corto plazo, en su fase inicial. La segunda cosa es crear confianza para reactivar la exploración y todo lo demás. Lo ha dicho bien Hugo del Granado. La confianza se ha perdido y no se recupera a palabras. Se necesita leyes, normas, dar seguridad jurídica, pero se necesita también tener mercados. Lamentablemente, los mercados se van cerrando. Hemos llegado a los mínimos términos de exportación a Brasil y decía bien, ¿no? Estamos casi obligados a exportar por pagar las deudas que tenemos. En tercer lugar, tenemos que cambiar de chip mental y pensar que el problema no es solo de hidrocarburos, sino es de energía. Y si vemos en el panorama de energía, entonces debemos depender en todos los nichos en que se puede, depender no tanto de los hidrocarburos y más bien apelar a lo que Bolivia tiene en cantidad, incentivar el uso de las energías renovables, principalmente hídrica, que tiene características similares a los hidrocarburos en cuanto a continuidad, en cuanto a funcionamiento en 24 horas y todo lo demás. Pero solar también, un poco eólica, geotérmica. Entonces se necesita una transición, un plan de transición energética que mientras reactiva el sector de hidrocarburos, también provea energía en todos los nichos en que puede ser reemplazado los hidrocarburos. En cuanto a la ley de hidrocarburos, lo ha dicho bien Mauricio, y subrayo eso. El pecado original de la ley de hidrocarburo vigente es la parte tributaria, a mi criterio. Es decir, cuando uno pone 50% a un pozo de petróleo que produce 300 o 500, 600 barriles, ese campo, ese pozo tiene que cerrarse,
porque la ecuación no funciona. Cuando se dice cambiar la ley de hidrocarburos, hay que ser más transparente, hay que decir, revisar la tributación que determina esa ley. No me extiendo más, esto eran algunas ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Pasamos a Raúl Maita y luego a Luis Chipana, porque Raúl estaba previamente. Muchas gracias, Guido. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Raúl Maita. He estado desempeñando funciones en este gobierno los últimos 4 años. Y quiero comentarles desde mi punto de vista cuáles son los conflictos que se ha visto desde el punto de vista de los hidrocarburos, tal vez tratando de proponer alguna solución que no es una solución estructural definitiva, pero sí es una solución que de repente, como bien anticipaban, en el corto plazo es algo que se podría ir generando para empezar a retomar una confianza, ¿no? En el sector de hidrocarburos, además de todo lo que se ha mencionado, creo que bastante eh, específico y detallado por parte de Mauricio, por parte del ingeniero de Granado, creo que uno de los temas importantes también es el crecimiento de la demanda del mercado interno. Eso es algo que no se ha comentado, porque este crecimiento, además de una política de estatización que ha señalado el ingeniero del Granado, también ha obedecido al modelo económico que habla sobre la industrialización de los recursos. Este crecimiento desmedido del mercado interno ha generado un desbalance en la evaluación de los proyectos exploratorios. Tenemos mayor cantidad de gas ahora que se va a mercado interno a un precio bastante bajo versus lo que exportamos, ¿no? Entonces, en la medida de que los proyectos no cierran en su rentabilidad económica, ni los proyectos nuevos, y en Bolivia realmente es alarmante que un proyecto de 2 trillones de pies cúbicos no sea económico, no pueda ser valorizado desde el punto de vista económico como positivo. Eso obviamente ahuyenta y espanta más las inversiones, justamente por este régimen económico que tenemos en el país, pero también por estos aspectos que están relacionados a la demanda del consumo interno, y también que eso está plasmado en una norma, ¿no? Porque tenemos que garantizar, ¿no? A través de la Constitución, de la Ley 3058, primero el abastecimiento del mercado interno, y los excedentes recién los podemos exportar. Entonces, de repente, otro punto en el que se podría trabajar es la comercialización de los hidrocarburos, ¿no? Sabemos que en el Brasil hay empresas que van a demandar este hidrocarburo, que podrían entrar a hacer inversiones, pero no las hacen. ¿Por qué? Porque saben que le van a tener que entregar todo el hidrocarburo a YPFB para que YPFB defina a quién se lo vende, primero al mercado y después de haber abastecido el mercado interno. Sin embargo, se ha trabajado en un proyecto de norma que busca modificar la ley 767, que está referida a los incentivos. Mauricio en una parte de repente decía que es posible que tengamos que analizar los dos escenarios, si es que nosotros vamos a tener el gas suficiente para poder abastecer estos próximos 5 años, o vamos a tener que empezar a importar en algún punto del siguiente gobierno. Creo que para atender ese propósito, quisiera saber, si es que lo conocen, su visión sobre este proyecto de norma que se ha planteado, si es que ha tenido alguna conversación ya con las empresas operadoras, y finalmente también plantear algo que no se había mencionado en la mesa, que es la renegociación de los contratos actuales con YPFB, porque si bien efectivamente se necesita una nueva ley, creo que demorar el tiempo que va a demorar esta ley en plasmarse sin empezar a generar estas soluciones rápidas, va a ser algo que va a volver a involucrar lo que es una conflictividad social, va a volver a involucrar lo que es un motín político, digámoslo así, para poder tener eso como bandera y confundir más a la población, ¿no? Que no es también bastante versada en estos temas. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Pasamos a Luis y luego los conductores de la tertulia van a ir cerrando esta tertulia. Bueno, muchas gracias, Guido, y a los expertos en materia. Muchas gracias por compartir experiencias. Mi nombre es Luis Chipana y a ver, un poquito para poner en contexto, también he formado parte en algún momento como gerente de comercialización de YPF y he mirado de cerca
todos estos quehaceres, ¿no? que tenemos. Eh, en algún punto creo que hemos perdido todos el horizonte y me parece que hemos entrado en una burbuja, no mirando los problemas estructurales que ha generado esta ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces, concuerdo con todos ustedes, pero ya hemos mirado el pasado. Yo me uní a esta reunión específicamente también para hacerles unas preguntas, compartirles algo también un poco de experiencias, que son las siguientes, ¿no? Em, este año pasado eh, me he puesto como tarea profesional misma, ¿no? De poder dar un apoyo estratégico, profesional, académico para este gobierno que viene o para el siguiente, presentarlo así a manera de una idea general. Yo sé que todo tiene un precio, sin embargo, yo quería hacerlo así de manera muy general. Entonces, actualmente estoy en Houston, estoy haciendo consultorías, estoy haciendo análisis de precio, forecasting para Latinoamérica y confirmo lo que dicen los expertos. Es preocupante el señalar que la confianza no se le recupera rápido. Las grandes inversiones no van a llegar rápido. Me he reunido con algunos representantes de Ecopetrol, por ejemplo, Pemex también. Los mismos personal de Exxon puede ser, o Móvil, ¿no? En su momento, gente muy antigua y me dicen que no se animan a invertir en Bolivia porque tienen ese miedo de que nuevamente lo vuelvan a nacionalizar. Ese es un comentario simplemente. Entonces, ese es el overview internacional muy negativo que tenemos actualmente. Yo creo que es una medida a largo plazo que lo vamos a poder trabajar, pero esta intervención quería hacerla para que podamos sí poner la solución, yo creo, en dos cosas. Uno, como mencionaban, la destructuración o la nueva ley, trabajar en esa nueva ley que comentaba del Granado y qué profesionales tienen que estar ahí metidos, ¿no? Entonces, y los subsidios, y sabemos que lo que tiene que hacerse, pero la pregunta es el cómo. Esa es mi inquietud hoy día. Hemos visto Irán, hemos visto México, 2017, hemos visto quizá Indonesia, diferentes otros países, pero ¿cuál es la recepción social? Entonces, la sociedad está lista para este cambio. Nosotros desde nuestro lugar podemos percibir o recibir esa noticia de alza de precios de una manera, pero el 80-90% quizá ahora actualmente, incluso profesionales, ya están como comerciantes, ¿no? Entonces, yo quisiera saber el punto de vista también de un poco más a profundidad, quizás si podamos tocar en lo que ya es desde el tiempo el tema de la estrategia de levantar la subvención, porque es una medida tal vez a corto y largo plazo, ¿no? El largo plazo yo creo que va a ser ya el diseño de la ley en sí. Entonces, yo me despediría con eso. Muchas gracias por la oportunidad y finalmente siempre me van preguntando qué tipo de profesional necesita el país. Actualmente es un economista, analista de datos y bueno, según su experiencia, ¿qué profesionales se necesita? Porque en la UMSA siguen sacando profesionales en petróleos, ¿no? Entonces eso, queridos tertulianos, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pasamos ahora a Gerardo Polo. Adelante. Muchas gracias, estimado Guido. Una pregunta muy puntual para Hugo y Mauricio. Coincidiendo con todo lo que han dicho mis antecesores en la palabra y las preguntas, creo que hay una ruta crítica que definir para el sector hidrocarburos y concretamente más apuntando a yacimientos y el tema de las inversiones y la generación de credibilidad. Creo que todos coinciden en que el paso básico es empezar cambiando la Constitución y la ley de hidrocarburos. Luego me preocupa, y este es el motivo de mi pregunta, eh, ¿cómo podemos solicitar ayuda ya que prácticamente estamos en cero? Después de las destrucciones seriales que hemos sufrido en el país en el sector de hidrocarburos, creo que tenemos que empezar de cero, tal vez menos cero. Entonces, creo que aquí es estratégico acudir a la cooperación internacional y mi pregunta es para Hugo y Mauricio, ¿cuáles serían los
organismos, de acuerdo a su experiencia, internacionales mejor calificados para ayudarnos a hacer esta ruta crítica, desarrollar el sector de hidrocarburos, incluido el tema de generar confianza. Esa no es algo muy fácil porque esto implica una actividad increíble de lobby, pero a cargo de expertos y sobre todo de decisores de temas políticos y nacionales dentro del gobierno. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, estamos a 10 minutos de terminar la sesión, así que cedemos la palabra a los conductores de esta tertulia para responder las preguntas. ¿Quién, el orden, Guido? ¿Cuál sugieres? Tú puedes empezar, Mauricio. Ya, cómo no. Bueno, primero respondiendo a Raúl, completamente de acuerdo con que el mercado interno es el hueso, digamos, y el mercado externo es la carne, es lo que siempre he dicho. Entonces, lo que se hacía en el pasado es vender casadito, pero el tema es que había mucha carne porque había mucha exportación y hoy en día hay mucho hueso, ¿no? Para que un proyecto de 2 TCF sea inviable económicamente, yo completaría el análisis de Raúl porque no solamente hemos asfixiado con impuestos altos, sino con precios subsidiados, digamos, por la venta de gas y petróleo. Estamos vendiendo el gas a $1 al mercado interno, casi 90 centavos, y a $25 el barril en Boca de Pozo. Entonces, claramente el upstream está siendo acogotado con impuestos del 50% y, digamos, precios subsidiados. Hemos tratado a todos los campos en Bolivia como si fueran los campos de Tarija que exportan, y claramente no es el hecho. Entonces, por tanto, yo creo que en la medida que quitemos el subsidio, ¿no? Yo lo que quisiera retomar, Raúl, es el decreto 24914, no sé si lo conoces, es el reglamento de precios. Cuando uno quita el subsidio, no es cuestión de aumentar el impuesto, el IHD, como se hizo en diciembre del 2010. Es cuestión de incrementar los márgenes de toda la cadena de valor. Entonces, si usted incrementa 10 centavos el precio de la gasolina, o 0.8 centavos se van a la refinería, 0.7 centavos margen de transporte, 1 centavo al upstream y así. ¿Por qué? Porque todos tienen que, toda la cadena de valor tiene que beneficiarse y la ley lo menciona, estimado Raúl, el precio del petróleo, de acuerdo a la cadena de precios, tiene que ser precio paridad de exportación. Entonces, en la medida que logremos que el mercado interno pague precio paridad de exportación, convertimos el hueso en carne. Entonces, un poco, y ahí va a haber el incentivo, y hay que bajar impuestos. Es decir, para mí es muy fácil decirlo, ¿no? Pero la siguiente gestión tiene que hacer cosas que a la población no le caen bien en absoluto. Quitar subsidio, bajar impuestos a las petroleras, atraer inversión privada, reducir las operaciones de IPFB, el personal. Entonces, sobre cada una de estas cosas hay que hacerlo con mucho cuidado, es microcirugía, tomando en cuenta, digamos, la parte social. Ahora, respecto a Francesco, yo estoy de acuerdo con que al eliminar el subsidio se elimina el incentivo al contrabando, estamos completamente de acuerdo con eso, y una visión de largo plazo con las energías renovables, bueno, hay que explorar. Pero una de las mejores políticas para incentivar las renovables es quitar el subsidio a los fósiles. Eso lo vemos en todas partes del mundo. Entonces, en la medida que el precio de la energía sea el precio del mercado, ahí los actores. Entonces, en las renovables, ahí, y coincidiendo con lo que dice el ingeniero de Granado, debemos quitar el monopolio ahí a ENDE, en este caso. Porque no puede ser que uno no pueda poner su proyecto de energías renovables en el país sin tocar las puertas a ENDE. Es necesario descentralizar, digamos, esa política de recursos renovables. Luego, respecto a Luis, excelente que estés trabajando allá, maestro. Houston es una muy buena escuela. Ahí vas a tener una llegada internacional. ¿Qué profesionales se necesitan? Todos los profesionales. Se necesitan comunicadores sociales, ingenieros, economistas, todos, porque el sector de hidrocarburos es transversal a la economía del país,
¿de acuerdo? Entonces se necesitan a todos. Y para a Gerardo, ¿cuáles son los organismos internacionales? Bueno, está OLADE, está el Banco Mundial, está el Fondo, está la IEA, está la Agencia de Energía de Europa. Hay un montón de agencias de energía, cosas que nos pueden, digamos, ayudar a salir de este embrollo, recuperando digamos, la confianza. Pero para mostrarles algo simplemente y terminar, esta ruta crítica ya está, o sea, la hemos trabajado ampliamente en el marco legal, esa es la ruta crítica, en la IPFB, esa es la alternativa de corporativizar IPFB, será motivo de otra tertulia, alternativa 2, mejorar la eficiencia de IPFB, esta es la ruta crítica, hay que estudiar las estructuras de mercado en el upstream, transporte, refinación, plantas de industrialización, qué tipo de estructuras de mercado, precios queremos ahí, cómo se levanta el subsidio, ahí está la actualización del 24914, mesas de diálogo con la sociedad civil, la CDH, los mercados en firme, bueno, antes había Argentina, ahora con Brasil, tener mercados en firme con Brasil. Entonces hay la ruta crítica, el papel aguanta lo que sea. Pero desde mi punto de vista, las estrategias tienen que estar dialogadas, por lo menos con parte de la sociedad civil. Ese es mi punto de vista y de ahí se empieza a destrabar todo esto. Y para finalizar, a mí en Afganistán me tocó votar al 50% de trabajadores de la empresa estatal del gas en Afganistán. Entonces, el desafío cuando hicimos esa reestructuración laboral en esa empresa estatal no era trabajar con la empresa estatal, era trabajar con el 50% que habíamos despedido. Entonces, lo que se tiene que hacer es lo que dijo Goni en su última carta, ¿no? Que salió publicada ayer o anteayer, que ayudar a todas las personas que estamos sacando de las empresas estatales y de los gobiernos a que hagan su emprendimiento privado, a que consigan trabajo, qué sé yo. El éxito de las medidas que tuvimos en Afganistán se basó en el hecho que no dejamos desamparados a toda la gente que debíamos despedir. Con esto les agradezco. Muchas gracias. Mauricio. Hugo, contigo cerramos la tertulia. Sí, una de las omisiones que cometí en mi primera exposición es no haber criticado el régimen fiscal implementado por la ley de hidrocarburos. Y claro, o sea, el IDH que se creó con esa ley es un impuesto ciego que no hace distinción entre un campo con grandes reservas o un campo con buena producción respecto a uno chiquito que igual tiene que pagar el 32% del IDH. Es un problema que no contemplaron quienes diseñaron la ley 3058 para crear una escala de valores en el régimen impositivo. Es algo que tiene que revisarse. Obviamente hacia abajo, si nosotros vemos los niveles de renta petrolera en los otros países, Bolivia está con un 80% de la recaudación que se dirige a la renta petrolera. O sea, es insostenible eso para cualquier operador que venga a querer invertir en el upstream. O sea, tenemos que adecuarnos al régimen fiscal cómo están los regímenes fiscales en los países colindantes, por lo menos. Segundo, una opinión muy personal tiene que ver con que el arreglo de los problemas que enfrenta IPFB, el cúmulo de problemas, ¿no? Hemos mencionado solo algunos que son consecuencia de las deficiencias del gobierno. Pero yo diría que quienes tienen pensado operar o administrar el país en el mediano y largo plazo, tienen que pensar en soluciones estructurales. Una solución estructural es que IPFB no puede continuar siendo una empresa 100% estatal. Tiene que volverse, y eso es recomendado que se contrate un banco de inversiones para hacer un esquema de gobernanza para IPFB, de tal manera que IPFB pueda ingresar a licitar parte de sus acciones
hacia la inversión privada para convocar a accionistas que inversores que se conviertan en accionistas de IPFB. No estoy hablando de que volvamos a un régimen de capitalización como el implementado por Goni, en el que finalmente IPFB deja de operar en el campo petrolero y todo se convierte en empresas privadas, sino que una porción minoritaria de las acciones de IPFB, digamos un 20%, se liciten para la participación de accionistas privados. Y eso sobre las bases, una base seria que puede ser elaborada por un banco de inversión. De otra manera, no va a ser serio el planteamiento que se haga Bolivia. Tiene que ser a través de un auspiciador que sea demostrablemente eh, eficiente y además profesional. No hay otra manera de eliminar la corrupción. La corrupción es un mal que está profundamente enraizado, no solamente en IPFB, sino en toda la administración estatal. Donde sea que uno toca un punto, resulta que hay coimas, hay que pagar un porcentaje de las utilidades para que puedan ser adjudicados con el trabajo que está siendo licitado. Y la única manera de evitar eso es mediante una supervisión de carácter privado, que esté velando por las finanzas de la empresa y cuidando del buen manejo de los recursos económicos de los que dispone. Más aún si es estatal. Ahí tenemos un mal que está profundamente enraizado y que no va a ser erradicado si es que no se introduce actores de orden privado. Respecto a las preguntas formuladas de a qué entidades necesitamos acudir para salir más rápidamente de la crisis que tenemos, efectivamente, nuevamente estamos hablando de entidades de cooperación internacional, que las ha mencionado Mauricio, y que estén involucradas en el sector, mejor aún como es por ejemplo OLADE, que a través de OLADE se pueden captar diferentes recursos en diferentes entidades ligadas a OLADE, además de las agencias internacionales que hay, como es la IEA, donde se puede acudir. Para eso tenemos diplomáticos en el exterior, ¿no? Que nos puedan ayudar en este acceso a las entidades a las que nos puedan colaborar. Respecto a la mención que se hacía a las 767, creo que me parece que era Raúl Maita, ¿no? La ley 767. O sea, sí es importante que esa ley ya está consultada con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Ellos son también un ente que ha estado apurando y exigiendo que se apruebe la modificación a esa ley. Y esa ley está en el Parlamento. Entonces, el gobierno, el que tendría que haber apurado la aprobación de esa ley para que se pueda poner en vigencia. Y ahí tenemos al vicepresidente Choquehuanca, ¿no? Que es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha brillado por su silencio y en realidad por su ausencia, ¿no? Yo no sé cómo puede brillar un tipo así en ausencia, pero es lo que estamos viendo en el caso de este vicepresidente. O sea, la ley esa que puede sí ayudar a solucionar varios de los problemas para balancear un poco el espectro, es la modificación a esa ley de incentivos, ¿no? Y la ruta crítica que lo dice Mauricio de buena manera, ¿no? Sabemos dónde tenemos que atacar primero, lo que no se sabe, por lo menos los actuales administradores, es cómo atacar. Y ahí tenemos la experiencia internacional. O sea, en Irán, por ejemplo, lo que han hecho ha sido quitar la subvención mediante la aplicación o sea, reembolsar
el gasto adicional, reembolsar a los, a los consumidores con tarjetas de ahorro donde se les deposite de manera directa los montos que significaría en su canasta familiar una quitada paulatina de los subsidios. El otro factor que tendrían que arreglar el próximo gobierno es de eliminar para las empresas contratistas que aporten al mercado interno con un barril de $27 o con gas que es subvencionado totalmente en $1 el millón de BTUs. Tenemos que facilitar las condiciones de operación de las contratistas para que no se vayan del país. En este momento la Shell está a punto de irse, está muy desanimada porque incluso si ustedes revisan la historia del conflicto con Shell, resulta que hizo un reclamo el año 20 por una deuda de $26 millones. Empezó a desarrollarse el reclamo el año 21, o sea, un año después, y hubo un fallo y fue al arbitraje, ¿no? Finalmente tuvieron que llegar al arbitraje y en el arbitraje el fallo del árbitro, de los árbitros, fue favorable a la Shell. Y resulta que se ordenan acá al Poder Judicial que no desestimen ese fallo del árbitro, pese a que es un mandato internacional que el arbitraje debe cumplirse, con el pretexto de que a través de la Constitución Política del Estado, que es anterior a los convenios firmados con la Shell y otros países, la ley de la Constitución Política del Estado se habría dictado antes de que se suscite este problema de arbitraje y por lo tanto la ley no es retroactiva y por lo tanto no se la aplicó. Punto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido desde el año 24 cuando sucedió esto del arbitraje? Es que la Shell ha estado acumulando una serie de tropelías del Estado contra sus intereses. Por ejemplo, todos los hidrocarburos que producía entregados, están obligados a entregar la producción por la Constitución Política del Estado, no le fueron pagados a la Shell. No le fueron pagados y los recursos que ingresaron por la venta de esos petróleos producidos no fueron devueltos a Shell, que era el legítimo propietario de los recursos. Todas esas, todas esas, todos esos desmanes cometidos por el Estado han dañado mucho el- la imagen de Bolivia en el exterior, en el propio sector, y por lo tanto lo que tiene que hacerse es evitar ese tipo de conflictos, dialogar con las empresas privadas y acceder a los reclamos que tienen en la medida en que sean justos. No pelotearlas a través de chicanas de orden legal. O sea, de esa manera vamos a poder crear un ambiente de confianza con las petroleras para que vuelvan a invertir. O sea, está todo por hacerse. Y lo importante es que el próximo gobierno se dote de equipos capaces, incorruptibles, para poder plantear soluciones que sean aceptables por todas las partes y nos permitan poco a poco recuperar la confianza de los inversores. Ojalá que existan gente personal disponible como para asumir esta gravísima responsabilidad de salir adelante en la crisis de energética que atraviesa el país. Bueno, colegas tertulianos, vamos a cerrar esta tertulia. Las tertulias se realizan los últimos sábados de cada mes, como saben, en el horario de 6 a 7:30 p.m. Agradecer a Mauricio Medinaceli y a Hugo del Granado por su tiempo y por compartir el conocimiento sobre el sector de energía y hidrocarburos.
Agradecer a todos ustedes por su presencia y por su lealtad y están invitados a la próxima tertulia. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio, muchas gracias, Hugo, por su tiempo y compartir lo que sabe. Gracias a ustedes, Guido. Gracias, ingeniero. Gracias, Guido. Gracias a todos ustedes. Buen fin de Gracias. semana. Buenas noches. Gracias por la presentación.